Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología y codirector de All Emotions, empresa que dispone de la extraescolar de inteligencia emocional, presente ya en muchas escuelas, en muchos centros de toda Cataluña, aquí en España, y me gustaría presentarte la conferencia ¿Tu hijo, tu hija es inteligente emocionalmente? Y esta primera pregunta que te lanzo, como padre, como madre, quiero también que la pienses, porque de alguna manera, cuando uno se cuestiona si su hijo es inteligente emocionalmente, abrimos un abanico de opciones, nos adentramos en el fantástico mundo de la inteligencia emocional. Me gustaría comentarte, o al menos explicarte, que vivimos ahora mismo en una situación donde criar a nuestros hijos se vuelve mucho más difícil. Seguro que como madre, como padre, te has dado cuenta de que cada año que pasa se vuelve la labor un poco más compleja. Cuando nosotros éramos quizá más jóvenes, cuando éramos niños y niñas, seguramente la crianza que vieron nuestros padres fue totalmente distinta. Un mundo en el que ahora tenemos internet, las redes sociales, los móviles, los videojuegos, las tablets, un montón de estímulos que tal vez suponen grandes retos. También la influencia que pueden tener los medios de comunicación, las redes que pueden llegar también a influenciar, o los youtubers, los influencers que pueden también llegar a marcar directrices o formas de pensar a tus hijos y tus hijas. Todos estos retos unidos a una situación en la que estamos muy estresados, estresadas, donde parece que el trabajo nos absorbe, el teletrabajo también acaba con nuestras opciones a veces de disponer de descansos, o quizá también suponen retos que nos cuesta también de llevar a término. Es más importante que nunca saber cómo trabajar con la inteligencia emocional, descubrir realmente cómo podemos hacer que nuestros hijos sean inteligentes emocionalmente. En primer lugar, decirte que tu hijo puede ser inteligente emocionalmente, pero hay que saber cómo desarrollar esta inteligencia. Para ello vamos a empezar, primero de todo, haciendo un repaso sobre lo que consideramos como inteligencia, porque estamos normalmente asociando este término a los conceptos más antiguos del colegio, de cuando nosotros íbamos ya a la escuela, de que inteligente era aquella persona que sacaba buenas notas solo en determinadas materias. Aquellas personas que a lo mejor eran pues más listas o que sacaban un mayor rendimiento en matemáticas, en lengua, pero nos hemos dado cuenta que esto solo mide una forma muy específica o unas formas muy específicas de inteligencia, no todas las inteligencias. Debemos remontarnos a las teorías de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este psicólogo, investigador, nos también brindó la idea o la creencia de que no solo hay una única inteligencia general, un cociente intelectual, un número que pueda medir si tu hijo o tu hija es inteligente, sino que existen un múltiple mundo de inteligencias, un abanico de opciones que serían muy diferentes, muy diversas también entre ellas. Para empezar, podríamos contemplar las 8 inteligencias que él plantea, que serían la inteligencia lingüística, que son aquellas inteligencias que están vinculadas con la expresión, con el habla, con la comunicación. Básicamente es si tu hijo, tu hija, se desarrolla bien en las lenguas, en catalán, en castellano, en inglés o en otros idiomas. Luego tendríamos la inteligencia lógico-matemática. Tu hijo, tu hija es bueno con las operaciones, con el cálculo, resolviendo problemas. Es la inteligencia que podemos seguramente asociar con el gran referente que es Albert Einstein, científico célebre del siglo XX, y que muchas veces hemos pensado que era la única forma de ser inteligente. Para nada. Luego tendríamos la inteligencia visual-espacial, la que nos permite también ubicarnos en el entorno, en el espacio, en el lugar. Es una inteligencia que normalmente suele darse en profesiones como la decoración, el interiorismo, la arquitectura. Son aquellas personas que pueden o tienen la capacidad de poder orientarse fácilmente en el espacio y ubicar también objetos y elementos diferentes. Luego tendríamos también la inteligencia cinestésica, que es la inteligencia que nos permite también movernos, tener una buena movilidad, un buen desarrollo también de nuestro cuerpo. Es aquella que podemos ver también en atletas, también en bailarines, bailarinas, en gente que también actúa, y es la que nos permite también pues conocer también nuestro propio cuerpo, nos permite también pues saber cómo expresarnos con nuestro cuerpo. Luego tendríamos también la musical. La inteligencia musical es la que podemos también encontrar
en lo que serían, pues, el hecho de poder captar melodías, sonidos, ritmos, seguir también, pues, las composiciones. Tocar un instrumento también podría ser una de estas posibles inteligencias. Luego tendríamos también la siguiente, que sería la inteligencia naturalista, que es la que nos vincula con el mundo de la naturaleza, con el mundo también que nos rodea, el contacto con las plantas, los animales, los entornos también quizá más naturales, la playa, montaña, etcétera. Y luego ya entramos en lo que serían la inteligencia emocional, que justamente son dos tipos de inteligencias, que sería la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Para ello, vamos a la definición de Daniel Goleman. Daniel Goleman es uno de los pioneros en el campo de la inteligencia emocional y ya en los años 80 estuvo definiendo que la inteligencia emocional era la capacidad de poder conocerse mejor a uno mismo, conocer sus propias emociones, gestionar sus propias emociones y también conocer las emociones de los demás y hacer una buena gestión o una buena relación con los otros, la gente que nos rodea. Esto es una definición muy amplia para poder también abarcar estas dos inteligencias. La intra, que es conocerse a uno mismo, tus propias emociones, tus propios sentimientos, aquello que te preocupa, y la interpersonal, que se refiere a los demás, a la gente que te rodea, saber también pues negociar, hablar, comunicarte, poner límites. Estas dos inteligencias son las que nosotros vamos hoy a trabajar en profundidad, pudiendo también desarrollarlas y desgranarlas en distintos puntos para conocer también los entresijos que hay dentro de cada una de estas inteligencias. Es una forma de poder también conocer en profundidad cuáles son aquellos puntos que son vitales para hacer que tu hijo sea inteligente emocionalmente. Vamos a ello. Antes de empezar a hacer ese análisis, quiero preguntarte, de las 8 inteligencias que he ido narrando, que he ido también explicando, ¿hay alguna que puedas también vislumbrar con mayor presencia en tu hijo o en tu hija? Tal vez en la musical, tal vez en la cinestésica, tal vez quizá en la visual espacial o en la lingüística o también quizá en la inteligencia emocional. El punto, o el elemento clave aquí, es que cuando nosotros éramos pequeños, no nos apuntaban a clases de música o de gimnasia o de, por ejemplo, de inteligencia emocional. Seguramente esta última no, porque no existía, porque ya es una extraescolar que es muy reciente, que estamos también gestionándola o creándola desde hace tan solo 10 años. Con lo cual, la pregunta es, ¿a qué actividades te apuntaban tus padres cuando tú eras pequeño o pequeña? Seguramente las materias que más te costaban eran las que quizá te apuntaban a refuerzo, o te ponían a hacer un refuerzo o un profesor particular. Pero, ¿qué hubiera pasado si en lugar de apuntarte a esas materias te hubieran apuntado a las que sí destacabas? Para ello es importante también la inteligencia emocional para los adultos, el hecho de que trabajen tus hijos en estas inteligencias, pero también, como papá, como mamá, puedas también desarrollar tu propia inteligencia emocional. Vamos a adentrarnos en la inteligencia intrapersonal e interpersonal. La inteligencia intrapersonal podríamos decir que es la inteligencia que te permite conocerte más a ti mismo o a ti misma. Es la inteligencia que nos ayuda a saber cómo nos sentimos, cómo estamos experimentando el mundo interior. Para ello es fundamental poderte hacer preguntas como ¿cómo te sientes? ¿De qué manera estás experimentando lo que has vivido? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Es decir, es un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante? Porque al final, cuando trabajamos esto desde bien pequeñitos, luego con los años permiten que los niños puedan tener capacidades que como adultos muchas veces encontramos en falta. Porque nosotros decimos que las emociones son el lenguaje universal. Todo el mundo, en cualquier país del mundo, habla emociones, pero no siempre los hablan de una forma que sea fácil o fluida. Todos podemos identificar una cara de enfado, pero ¿qué pasa cuando estamos en el trabajo con un compañero o compañera que no sabe gestionar su propio estrés o su propio enfado? Esto nos lleva a comprender de que no es solo el currículum de la escuela lo que importa. Es una combinación entre el currículum académico, ser bueno en todo lo que hemos dicho anteriormente, matemáticas, lengua, cálculo, pero también a nivel emocional. ¿Por qué? Porque ese niño o niña crecerá y se va a convertir también en adulto que deberá también hacer frente a toda una serie de retos y de estresores. Reuniones, comunicación con clientes, trabajar en equipo. Y esto nos lleva a la segunda parte de la inteligencia emocional, que es la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la que nos ayuda también a conectar con nuestro entorno, a poder también, pues lo que decíamos, negociar, comunicarnos con los demás, poder hacer equipo, piña. Vivimos en un mundo donde cada vez la gente se está aislando más.
Esto nos lleva a crear lazos, vinculaciones, y para ello trabajamos las habilidades sociales. Fundamental para poder trabajar con tus hijos o tu hija. El punto es que planteamos una extraescolar de 1 hora a la semana, llevada a cabo por un monitora experto en inteligencia emocional, que está formado por nosotros para que pueda llevar un itinerario a lo largo de todo el curso escolar, donde cada sesión va a trabajar una competencia básica a nivel de inteligencia emocional. Va a trabajar pues la autoestima, las habilidades sociales, el reconocimiento y la gestión emocional, la automotivación, la tolerancia a la frustración, el hecho también de trabajar las habilidades sociales, como comunicarse y hacer vínculos con los demás. Todo esto y mucho más en sesiones de 60 minutos que hacemos siempre de forma lúdica y divertida para que los niños se lo pasen en grande. No son clases habituales o clases como si estuviéramos en una academia de idiomas, sino que son juegos, misiones. Tenemos un universo propio donde las emociones han cobrado vida y se han convertido en monstruitos que andan sueltos por el mundo. Nuestra misión: nos convertimos en agentes emocionales, agentes como si fuéramos espías que buscan justamente encontrar y reconocer estas emociones para aprender de ellas, para poder también clasificarlas y así también entenderlas y hacer un buen uso de las emociones, ayudándolas también a que puedan volver al cuerpo de las personas y también aprendiendo a cómo poder gestionarlas, no controlarlas. Controlarlas al final es tratar de que no aparezcan o que no se salgan, sino que se gestionan. Es decir, podemos aprender a fluir con todas ellas. Nuestro reto, nuestra misión: deberemos también hacer uso de nuestro ingenio para ir superando pruebas y misiones que irán subiendo de dificultad a medida que vayan pasando los trimestres, para que tu hijo o tu hija quede inmerso en un mundo de fantasía donde se lo pase genial, se lo pase en grande, mientras aprende inteligencia emocional. Una inteligencia, como bien decíamos, que al final, a lo largo de los años, verán los cambios en positivo. Estás educando a tu hijo o tu hija para que cuando se convierta en adulto pueda ser más feliz, pueda ser más responsable, capaz de poder gestionar sus emociones, capaz también de poder vincularse con su entorno, sabiendo hacer frente a estresores. Pero esto, que es el objetivo final, esa idea final de ese día en que veas a tu hijo o tu hija ya convertido en un hombre o una mujer, va a llegar mucho antes, porque desde las primeras sesiones ya podrás evidenciar cómo tu hijo o tu hija está mucho más capaz de hacer frente a todo aquello que a lo mejor antes le molestaba. Las rabietas disminuyen. Las sesiones en las que vamos también trabajando a lo largo de la escolar permite también que tu hijo aprenda sobre su mundo interior, con lo cual va a poder también sentirse que es capaz de tranquilizarse, de calmarse, de compartir, de hacer también nuevas amistades, nuevas relaciones y delante también de los demás de poder pues gestionar cualquier tipo de conflicto o cualquier tipo de problemática. Padres y madres que han estado ya en esta escolar después de más de 10 años de experiencia pueden decir también que han podido ver cambios desde las primeras sesiones, con lo cual todo un curso escolar a tu disposición para ayudarte a hacer cambios y transformaciones. Es importante también entender que todas las dinámicas que nosotros hacemos en las sesiones luego también acaban en casa, es decir, nosotros compartimos ese material para que tú en casa puedas seguir trabajando. Decimos que es una extraescolar consciente, es decir, es una extraescolar para que toda la familia pueda beneficiarse de ese trabajo en la inteligencia emocional, para que todos y todas podáis también jugar y divertiros luego en casa. Además también tenemos sesiones de feedback, de devolución, para que las familias puedan también consultar y preguntar. Damos también información y dossiers para que puedan también en casa tener unos marcos de información de referencia para también quien quiera profundizar en esas temáticas de la inteligencia emocional. Y en definitiva, siempre decimos que es la extraescolar para que tus hijos puedan ser más felices. No es psicoterapia, es importante destacar. Nosotros como psicólogos, como psicopedagogos, expertos también en crianza, tenemos también la configuración de ese itinerario, de esa estructura de la extraescolar, pero no hacemos psicoterapia, es decir, no son sesiones de terapia, sino son sesiones de psicoeducación. Es decir, educamos para que tus hijos puedan ser más inteligentes emocionalmente. Y esto nos lleva a que no hay que trabajar, o no trabajamos obviamente, ningún tipo de problemática, sino que todo está enfocado hacia el desarrollo personal, hacia el desarrollo de esas capacidades de tu hijo o de tu hija. Es importante también destacar que esta extraescolar trabaja en grupo, con grupos mínimo de 4 niños y niñas, para que así puedan encontrar una forma de hacer equipo, de formar un grupo de iguales, que sean también familias, que estén comprometidas con esa idea de que lo más importante al final es que tu hijo o tu hija se sienta feliz, tranquilo, seguro, con todas esas competencias. Está demostrado también a nivel científico que si trabajamos con la inteligencia emocional,
tu hijo, tu hija, también va a mejorar en su rendimiento académico. Y al contrario, niños y niñas que tienen situaciones en las que su situación emocional no es buena, es decir, que se encuentran pues saturados, estresados, con miedos, con preocupaciones, esto lleva a que se bloquee parte del cerebro, esa parte del cerebro que nos ayuda también a pensar y a razonar, y esto lleve también a un bajo rendimiento escolar. Con lo cual, si tu hijo o tu hija se vuelve más inteligente emocionalmente, aparte de ser más feliz, de tener mejoras en todos los campos que hemos dicho, más autoestima, más seguridad, más confianza, gestión de las emociones, gestión de las rabietas, va a mejorar también a nivel académico. ¿Por qué? Porque va a poder concentrarse más, va a poder también sentir que está seguro, tranquilo en el aula, que tiene amistades, que siente que tiene recursos, que tiene formas de protegerte, de poner límites y además también de potenciar su propia automotivación, aquello que le ayuda a conectarse con lo que le motiva, con lo que le gusta. Es decir, que su rendimiento en general va a mejorar, aparte también de su felicidad. No lo dudes más, no pienses más. Al final, lo que no se trabaja en estas edades, cada año que pase va a ser más complicado, va a ser un año más difícil, porque el cerebro también, a medida que vamos creciendo, se van cortando conexiones de las neuronas que hacen que cada vez nos cueste más. Con lo cual, cuanto antes empieces con tu hijo, mejor. No es lo mismo quizá hacer emociones con 12, 13 años que si tiene ya una edad más primaria, más desde el ciclo inicial. Así que podemos empezar a hacer emociones desde los 2-3 añitos hasta los 12 años. Así que si tu hijo o tu hija se encuentra en esta franja, es ideal que pueda empezar cuanto antes. El resultado, tenemos también testimonios de familias que nos dicen que gracias también a emociones, la relación con sus hermanos, cuando ha habido también hermanitos o hermanitas que han nacido, ha mejorado drásticamente. Que la situación también en casa de tensión, de rabietas, de explosiones, también ha disminuido. Y que al final también sus hijos se encuentran mucho más satisfechos, mucho más felices, que como madre, como padre, al final es algo que nos importa, nos da esa sensación de que estamos actuando de una buena manera. Nos quitamos a veces esa culpa, esa preocupación de malas madres, de malos padres, porque sabemos que tenemos herramientas, tenemos técnicas, tenemos ejercicios, como he dicho antes, esas técnicas, esas herramientas pasan luego también a las familias y en definitiva nos ayuda a tener más capacidad de gestión, de conocer. Además, tenemos también el equipo de psicólogos que está detrás, no para trabajar obviamente esas problemáticas que decíamos antes, simplemente para cuestiones de dudas sobre crianza en positivo. Hay también un recorte de una famosa inversora aquí en España, que es una mujer que había hecho también grandes hitos, grandes logros a nivel del mundo empresarial. Es justamente la fundadora del fondo de inversión Ashoka, que es un fondo que ayuda también a emprendimientos solidarios y con un carácter social. Y ella decía que estaba justamente un día en el metro de Madrid y se encontró ella estando embarazada que nadie se brindó a prestarle asiento. Qué triste, un mundo donde queremos éxitos a nivel profesional, a nivel académico, pero nos olvidamos a veces también de lo que nos hace humanos, esa parte de humanidad, de empatía, de poder también conectar con los demás, de poder generar redes solidarias, de generar vínculos. Y justamente esta mujer, Ana de Miera, ella decía justamente que se encontró con la tesitura de que prefería que sus hijos aprendieran antes inteligencia emocional en lugar de chino mandarín. Sin quitar importancia a los idiomas, a veces el idioma más universal, que es el de las emociones, es el que debemos también reforzar. Howard Gardner, el psicólogo que he mencionado anteriormente, en otra contra de la vanguardia, justamente tenía una frase que es fundamental y que para nosotros es realmente imprescindible, que es la de un mal profesional es aquella persona que no puede trabajar bien en equipo. Es decir, alguien que quiera ser un buen profesional tiene que ser una buena persona. Y nos estamos encontrando cada vez que la gente está en un mundo más egoísta, más mirando solo para sus beneficios, en lugar de pensar en trabajar en equipo, en crear sinergias, en crear realmente redes de unión. Nosotros, en nuestro equipo de All Emotions, un proyecto cofundado con mi socia Ana Farré y además también con un equipo de monitores y monitoras expertos en inteligencia emocional, queremos brindar también la opción, la oportunidad para que tu hijo o tu hija sea inteligente emocionalmente, entendiendo que la inteligencia emocional pasa por un trabajo continuo. No es cuestión solo de hacer un taller puntual, sino es cuestión de que pueda haber esa extraescolar, donde cada día que esté marcado de trabajo, pueda haber también ese desarrollo, esa continua mejora que haya a través de las sesiones para que puedan ir progresando y que en definitiva sirva para que tus hijos, tus hijas puedan ser mucho más
felices y a la verdad y a la par también la felicidad de tus hijos puede ser también tu felicidad como madre y como padre. Para más información entra en www.owlemusions.com. Lo pondremos también luego en comentarios. Esperamos que con esta charla tengas más conciencia de la importancia realmente de que tus hijos, tus hijas puedan ser inteligentes emocionalmente. Nos vemos. Chao.